Entonces eso es por la cual no tengo, ¿cómo se llama esto? La aplicación OpenBoard en estos momentos. Pero bueno, ahí está, ya lo está presentando y vamos a resolverlo. Será rápido nada más. Bien, se está viendo, ¿verdad? Yo sí lo estoy viendo, aunque lo pueda agrandar, y creo que ahí está mejor. Ya, vamos a ver. Dice, pregunta número 1, el pensamiento filosófico de Spinoza en cuanto al orden causal que sigue los acontecimientos del mundo se basa en él. Ahora dice, ¿no? La geometría, las ciencias naturales, el mecanicismo cartesiano, el pensamiento de Dios, el orden cósmico. ¿Cuál es el pensamiento? A ver, ¿cuál es? ¿Qué es quien ordena todas las cosas? Él decía, ¿no? El pensamiento de Dios, que ordena todas las cosas. Sería la D. Ya. A ver, pensador racionalista cuya influencia se puede apreciar en el álgebra y el cálculo infinitesimal. Bueno, no hemos hablado principalmente de eso, pero los racionalistas, tanto como Descartes, ¿no? Spinoza y Leibniz, dominaban esas áreas, ¿no? Por eso es que ellos, bueno, ya esa teoría lo vamos a decir, pero está entre la C y la D. Ya está entre la C y la D. Es la D, Leibniz. Es la D, Leibniz. Ya. Dice otro también, según el pensamiento cartesiano, la principal característica de las ideas innatas es... ¿Cuál es? A ver, según el pensamiento cartesiano, la principal característica de las ideas innatas es... A ver, está entre la B y la C. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería entre la B y la C? A ver, que no sean objeto de duda alguna. Eso sería, ¿no? En cuanto a lo que es, porque las ideas ya vienen con uno ya, pues, prácticamente. A ver, continuamos con la 4. A ver, dice, marca la alternativa que corresponde con la filosofía cartesiana. A ver, marca la alternativa que corresponde con la filosofía cartesiana. Esto de ahí está entre la B y la C. Existe de infinitas sustancias, la C existe de un genio maligno que nos induce al error. ¿Ya? Esa es un poco la filosofía cartesiana, ¿no? La filosofía de Descartes. O sea, hay un genio maligno por la cual no nos induce todos hacia el error. ¿Ya? Y cometemos, ¿no?, errores dentro de la interpretación. Bien, Leibniz dice, ¿no?, con su enfoque del mejor de los mundos posibles, afirma que la voluntad elige libremente, pero elige racionalmente, es decir, elige lo que la razón le representa como mejor opinión. La voluntad de Dios elige tal y como Él lo quiere. Es la B, jóvenes, ¿no? A ver, en cuanto a las 5, es la B. Ya, continuamos. A ver, 5, número 6, lo puedes un poco más arriba. A ver, sube más arriba. Estamos en la silla. Filosofía racionalista que plantea un monismo panteísta donde Dios es la única substancia. Quien plantea está entre la C y la D. Incluso les había dicho una vez que cuando a Einstein le preguntan en qué Dios creía, y él respondía, ¿no? ¿Cuál es? ¿En qué Dios creía él? El Dios de
A ver, está entre la C y la D. ¿El Dios de? ¿Cuál es? ¿C o D? D. A ver. Sí, a ver, es Spinoza. Spinoza. Es la D, Spinoza. En el Dios de Spinoza. El método de la duda de Descartes tiene los siguientes pasos y el siguiente orden. A ver, eso es la 7. Bien, eso está entre la D y la E, ¿no? Está entre la D y la E. Evidencia, ya, análisis. La E es síntesis, enumeración. ¿Ya? Después de poder poner todo en duda, ¿no? Todo. Pues empezamos a analizar, ¿no? Para poder llegar a una conclusión tenemos que poner todo en duda, ¿no? Todas las evidencias posibles, llegar a una síntesis y enumerarlo, ¿no? Punto por punto. Bien, representante máximo de la filosofía moderna por su iniciador, ¿quién es? Ahí creo que pueden resolver solo. ¿Quién es el representante máximo? A ver, el representante máximo de la filosofía moderna, por ser su iniciador, ¿quién es? A ver, jóvenes, ¿quién es? La D y la E. Ya, entre la D y la E, ¿cuál es? Descartes. Bien, la E, Descartes. 9, pasemos a 9. Ya, para Leibniz son sustancias simples, inmateriales, dice, ¿no? Centros de fuerza de la realidad que Dios ha creado. ¿Cuál era? Dice, para Leibniz son Los átomos. las mónadas. Muy bien. 10. Es el padre de la democracia liberal. Una de sus importantes obras fue Cartas sobre la tolerancia. Está entre la B y la C, ¿no? Eso ya, pues no les he señalado. Es John Locke, ¿no? Aquello que escribe de esas cartas, ¿no? Sobre la tolerancia. Según David Hume, la percepción es... ¿Qué dice? Según David. A ver, posterior. Está entre la D y la E. Sería un tema psicológico. La E. ¿Ya? Bien. Pasemos. Doce. Descartes reconoce que Dios existe sosteniendo que... ¿Cuál es? A ver, estamos en la 12. A ver, entre la D y la E. Claro, hablamos de la perfección, ¿no? O sea, de Descartes. Todo efecto en la naturaleza es producido por una causa perfecta, siendo esta causa perfecta Dios. Eso sería, ¿no?, la alternativa. La E. Para Spinoza, Dios es la única. ¿Qué cosa? Dios es la única. ¿Qué cosa viene a ser? Dios es la única sustancia, alma y cuerpo. Cuerpos son solo atributos. La B. Bien, 14. Dicen, afirma que toda la realidad universal se muestra de forma ordenada. Dicen, afirma que toda la realidad universal se muestra de forma ordenada, expresando así su... ¿Cuál es? A ver, afirma que toda la realidad universal se muestra de forma ordenada, expresando así su... A ver, ¿quién habla? Leibniz. No, le hablaba de... A ver, John Locke, socialismo, Descartes, que toda la realidad universal se muestra de forma ordenada. Leibniz. Ya, es de John Locke, ¿no? Acerca de lo que habla, ¿no? Afirma que toda la realidad universal se muestra de forma ordenada, por la idea absoluta. Bien, eso vendría a ser. Ahora, la 15, la duda en Descartes. Dice, la duda en Descartes, por lo tanto, es
¿Qué viene a ser la duda en Descartes? ¿Es un fin en sí mismo solo válido para uno mismo? Muestra que la realidad es incognoscible, relativo el conocimiento de la misma. ¿Qué es la duda? Muestra que la realidad es incognoscible. A ver, vendría a ser eso lo más aproximado, ¿no? Entre la A y la B, muestra que la realidad es incognoscible. En el conocimiento de la misma, relativo en el conocimiento de la misma. Eso sería, ¿no? La B, lo más cercano que podemos mencionar. Bien, 16, para David Hume, dice, una de las, a ver qué dice, a ver, para David Hume, una idea es, y por ello es David Hume, a ver, eso, bueno, no estaba en el material tanto, ¿ya? No está en el material, bueno, que va a dejar para desarrollarlo, pero viene a ser, a ver, la A, ¿no? Propia de una impresión, y débil, ¿no? Y por ello es débil. Esa es la respuesta, ¿no? El número 16. Ya. 16, a ver, pasamos. Siguiente, a ver. Ya, la teoría psicologista con respecto al conocimiento humano corresponde a quien al explicar el conocimiento no recurre a la teoría del psicologista con respecto al conocimiento humano. A ver, psicologista entre la A y la B, jóvenes. A la teoría psicologista con respecto al conocimiento humano corresponde a quien él. A ver, es la A, jóvenes, en términos metafísicos, ¿no? David Hume. Pero como les dije, no, bueno, no venía tanto para tocar ese punto. El filósofo empirista considerado padre del liberalismo fue, eso creo que ya, ¿no? Quien consideró al ciudadano sujeto a, ¿quién es? Claro, o sea, el filósofo empirista considera, claro, ahí está, ¿no? Puedes marcarlo, John Locke. 19 vendría a ser Berkeley cayó en el idealismo, por plantear que todo lo que existe es, ¿por qué? Berkeley cayó en el idealismo, eso también está un poco por, a ver, hay una conciencia, por plantear que todo lo que existe es por qué. Eso vendría a ser la E, ¿ya? Para Berkeley, dice, todas las cosas estaban en la idea. Él decía, ¿no? Él llegó hasta tal punto de decir, o sea, que la única forma de que las cosas existen es porque yo lo pienso, ¿no? Lejos de mi pensamiento no está. Él dice, no, las cosas no existen en sí, ¿no? Más que mi pensamiento. Bien, a ver, ¿en qué número estamos? Berkeley dice, no, es un filósofo agnóstico porque en el tema de Dios, dice, es un filósofo agnóstico. Porque en el tema de Dios, a ver, eso, David Hume ni lo afirmó ni lo negó. Él es uno de los que va a influenciar en la filosofía de Kant. Vamos a verlo también. A ver, el 21, a ver, 21, a ver, ya, fue quien sostuvo que no hay nada en el intelecto que no haya estado antes de los sentidos, excepto, a ver, eso es, ya, John Locke, las cualidades. Ya 21, la E. 22, en la OL dice, Leibniz plantea una concepción del universo. A ver, Leibniz plantea, a ver, sería, ya, claro, ¿no? La B, dinámica. Bien, por abajo, a ver si lo terminamos o ahí nomás. Jóvenes, en todo caso, bueno, lo demás lo van a avanzar, creo que el tiempo también nos va a jugar una mala pasada para que puedan seguir desarrollando, ¿no? Para hacer la clase como tal. Bien, hasta ahí sería para poder responderlo y pasamos con lo que es ya el tema de hoy. A ver, voy a presentar.
Bien, se está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo? ¿No? Sí, se ve, ¿verdad? A ver, ¿pueden participar? Sí, profe. Sí se ve, profesor. Ya, ya, entonces vamos a inmediatamente continuar con la clase. Filosofía moderna. Por cierto, me he tocado con este libro, es de un compañero, y aquí está, pues, ¿no? Acerca de lo que escribe Kant, Crítica de la razón pura. Y su interpretación no es sencilla. Si tú pugnas por leerlo, la primera vez, sepa que te va a costar. Y peor, si no lograste comprender los presocráticos, entonces se te va a hacer difícil. Pero no imposible, como dirían ustedes mismos. Entonces, en este librito, pues, él expone sus ideas. Él representa, dentro de la corriente filosófica, los intereses de la burguesía. En el fondo es, no, él es de tener. Y esta filosofía le corresponde justamente, ¿no?, a su contexto, en el cual la burguesía quiere dominar al mundo. Y ya, pues, con la Revolución Francesa se da el primer paso para que suceda aquello. Entonces, todo es así, jóvenes, ¿no? No hay filosofía imparcial, o sea, que diga, no, yo no estoy ni para acá ni para ahí. Su filosofía de Kant, en últimas instancias, es una filosofía idealista, ¿no? Que favorece los intereses de la burguesía. Y este escrito, ¿no? Este librito, justamente lo escribe para esa clase, pues. Y no para el pueblo, o sea, no para que la gente que ni siquiera sabe, ¿no?, qué cosa es un libro, o sea, que no lo ha visto en su vida, no para nuestros padres, que en todo caso a veces, muchas veces no saben, no tienen educación. Entonces, este contenido, pues, no es sencillo, como decía, de interpretarlo, pero no es imposible. Hay otros libros que explican acerca de Kant, es más sencillo. Y quienes lo han detallado y quienes lo han, en todo caso, pues, escrito de esa forma, son la gente que ha buscado que la población sepa de esa filosofía, comprenda. Entonces, bueno, eso un poco señalarle. Pero, ¿qué dice dentro de este librito? A ver, ustedes, mira, ustedes creo que un poco puedan, para que puedan razonar. ¿Ya? Dice una de las cosas, mira, he ido resaltando para que ustedes puedan ver. Dice, en efecto, hemos visto que todo cuanto el entendimiento extrae de sí mismo, sin tomarlo de la experiencia y no para otro uso, dice. Otro, los fenómenos como datos para un conocimiento posible deben estar ya a priori en relación y concordancia con la, dice, ¿no?, apercepción. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hemos ya iniciado con lo que es Descartes, él hablaba acerca de su duda metódica, una forma, ¿no?, de análisis a través del cual, ¿no?, tú podías llegar a plantear un algo. Entonces nos decía duda de todo. Entonces, la idea era lo primordial en él. La idea te permitía a ti poder identificar la realidad. O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenías que empezar a dudar para poder llegar a poder comprender. Entonces, ahora, con John, ¿no?, él nos va a decir distinto, ¿no? Él ya también nos va a empezar a hablar
dentro de su corriente filosófica, no. No es que la razón empiece, ¿no?, a comprender las cosas, sino que la experiencia nos permite aquello, ¿no? La experiencia es lo que en última instancia nos va a permitir conocer. Entonces, quienes han influenciado en la filosofía de Kant, ahí viene, ¿no? John Locke, Descartes, ahí está también, ¿no? Leibniz, David Hume. Principalmente está David Hume. Ahora, recuerden que los empiristas, ¿no?, y con los racionalistas estaban en una, como que dice, ¿no?, en una pelea o en una discusión que no era fácil de resolverlo. ¿Por qué? El otro decía, ¿no?, estamos hablando recuerden que la filosofía moderna trata, pues, acerca de la nociología. Entonces, ellos están hablando de dónde viene el conocimiento, ¿no? O sea, principalmente la discusión de dónde viene el conocimiento o la razón. Entonces, unos optan por el lado racional, o sea, el conocimiento, ¿no?, surge en la razón, en la comprensión. Y otros, como viene a ser, ¿no?, los empiristas, ellos dicen, no, el conocimiento surge producto de la experiencia. Entonces, había esa pugna, ¿no? Era una contradicción que tenían que resolver. Y en medio de eso, tenían que poder plantear una alternativa. Entonces, Kant, ¿qué papel cumple ahí? Cumple la función de poder unir en una filosofía, en una corriente filosófica, las dos ideas, tanto de los racionalistas y de los empiristas, ¿no? O sea, unirlo ambos. Entonces, ese papel ha cumplido Kant, de poder unir. Ya no se peleen tanto, ¿no? Saca ya mucho, ya deja de pelearte con tu enamorada, ¿eh? Y ahora vamos a reconciliarlos, ¿no? Ya mucho discuten, ya duele la cabeza, ¿no? Ya los hay que reconciliar. O no sé, bueno, se han peleado, no sé, en fin, ¿no? Hay amiguitos que están en el colegio y se pelean, ¿no? Ya sea por un enamorado, no sé, en fin. O no sé, pues, sucede algo. Entonces, llega alguien, no les reconcilia, ¿no? Ya mucho pelean, peleas absurdas, entonces hay que reconciliarlos, ¿no? Ya, a ver qué ha pasado. Ya, bueno, está bien, tú tienes la razón, tú también, pero se han equivocado en esto ambos. Entonces, lo mismo decía, ¿no? Kant, ya, a ver, Descartes, John Locke, si bien es cierto, son buenas sus ideas, pero en realidad el conocimiento surge de ambos, les dijo, ¿no? Tanto de la razón y de la experiencia. Es de ambos, no podemos negarlo, le dijo así. Y a partir de ahí empieza a construir. Entonces, filosofía moderna dice, y él es Kant, quien está en la imagen, fundador del idealismo clásico alemán. El rasgo fundamental de la filosofía de Kant es la conciliación del materialismo con el idealismo, el compromiso entre ellos, decían. ¿Por qué? Porque el rasgo característico de los empiristas es que la experiencia te permite conocer. Entonces, pero si tú dices que la experiencia me permite conocer, entonces inconscientemente estás afirmando que hay una realidad que tu experiencia o tus sentidos te tienen que hacer comprender. La única diferencia después de la filosofía del siglo XVIII es que esa realidad estaba fuera de tu conocimiento, de tu idea, o tenía existencia propia. O sea, no estaba propiamente en tu idea, ¿no? Entonces, pero ese es el rasgo característico que se va acercando para que después se plantee la filosofía materialista, donde la materia, pues, es la fuente de conocimiento a través del cual nosotros podemos comprender toda la realidad. Entonces, joven, la otra vez ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es primero, la idea o la materia? Entonces, esto quiero que ustedes resalten. Los racionalistas, mira, decían de que la experiencia, pero ¿qué cosa tienes que tú reconocer para que haya experiencia? Una realidad. Entonces, si tú mencionas que no hay esa realidad, entonces no puedes llegar a tener un conocimiento. Por ende, tiene que haber una realidad. Entonces, si tú acercas a decir que hay una realidad
a través de la experiencia tengo que recogerlo, entonces estás afirmando que hay algo fuera de tu conocimiento, hay algo, ¿no? Entonces como que ya te estás acercando a plantear de que eso tiene existencia propia, esa realidad que mis sentidos van a interpretar tiene existencia propia. Entonces, por eso es que ya aquí Lenin resalta de que era una conciliación de un materialismo con un idealismo. Pero jóvenes, hasta ahí, como les decía la otra vez, ellos no es que eran materialistas, ¿no? Eran idealistas, porque no afirmaban que la materia tenía existencia propia, sino ellos decían que la experiencia nos va a permitir conocer, o es a través del cual iremos identificando las cosas. Eso en principio, quisiera que ustedes un poquito no hagan esto de, ¿cómo es esto de la experiencia? O no sé, no la razón. Por eso es que cuando a Berke le decía, ¿no? Berke también afirmaba, que es un filósofo moderno, decía, no, las cosas no existen, decía, jóvenes, y si partimos por decir las cosas no existen, es un idealismo subjetivo radical, porque con ese afán de que las cosas no existen, tú ya teniendo el control, o sea, como decir, ¿no? Teniendo el control del Estado, entonces las cosas no existen, la sociedad no existe, más que lo que yo pienso que exista. Entonces, si la sociedad no existe, los pobres no hay pobres, o sea, no existen no mendigos, no existen ambulantes, o sea, te ven trabajando como más que, como decía, ¿no? O sea, no sé, porque será un trabajo excesivo ya, y para ellos no existe eso. O sea, si está trabajando así, que se friegue, pues, se lo ha buscado, por vago. Y como si la gente en verdad que no tiene fuera vago, ¿no? Entonces, desde el Estado ellos van a entender de esa forma, ¿no? O sea, van a lograr comprender así. Y esa filosofía, por ejemplo, se plasmó cuando la Revolución Francesa se dio, al final, eso que decían libertad, ¿para quién era? ¿Para el pueblo? Era para la burguesía, o sea, era para su interés. ¿Y el pueblo qué le dijeron? Tu libertad va a ser la obediencia, ¿no? De las leyes que imponemos, por no decirlo así, ¿no? Eso va a ser tu libertad. Mientras nos respetes, serás libre en opinión. Mientras nos hagas caso. Entonces, eso es justamente como se fue desarrollando dicha filosofía. Entonces, pero bien, ahí están los antecedentes, vamos a decirlo así. Lo otro, un poco haciendo el repaso, esto sería René Descartes, ¿ya? Que nosotros nacemos con conocimiento. O sea, las ideas son innatas. Recordando pues, lo que decía, ¿no? Las ideas son innatas. Nosotros nacemos con conocimiento. Por ahí está, ¿no? Desde niño está leyendo ya. Entonces, eso es un conocimiento innato. Y eso viene desde Platón. Bien. Por el otro lado, John Locke plantea acerca, ¿no? De la tabula rasa, que viene a ser, ¿no? La mente como una hoja de papel blanco. Y esa hoja de papel blanco se tiene que llenar de conocimiento, pero por medio de la experiencia o por medio de los sentidos. Entonces, ya estos dos, ya tanto Descartes y yo, son los que principalmente resaltan para esa discusión, ¿ya? Discusión entre racionalistas y, por este lado, empiristas. Ok, muy bien. Dicho esto, vamos a entrar. David Hume, influencia en la filosofía de Kant. Dice, filósofo burgués inglés, historiador y economista. En filosofía, Hume es agnóstico. O sea, de que, a ver, considera de que se puede llegar a conocer, ¿cómo te diría? Ya,
ponele, es algo por ahí, ¿no? O sea, el agnóstico afirma, a la vez niega. O sea, cuando tú le dices, no, ¿tú crees que puede haber un cambio? Entonces, ¿tú crees que puede haber un cambio de la realidad, no? Puede haber igualdad para todos. Entonces, el agnóstico te va a decir, sí, pero no creo. O sea, puede darse, pero lo más probable es que no. Es agnóstico, pero afirma y niega. En pocas palabras, es chicha ni limonada. Es como decir, cuando, mira, por ejemplo, de repente están cayendo en esto, es como cuando yo les digo, van a ingresar a la universidad que ya se han decidido, ¿no? O sea, a donde van a postular, o sea, están seguros y otros van a decir, ¿no? O sea, otros van a decir, eh, no sé, profesor, probablemente sí, pero estoy dudando. Esa es una corriente agnóstica, pues. O sea, están dudando, sí, pero no están diciendo a la misma vez, ¿no? O sea, dudan y a la vez confirman otra cosa. Entonces, eso es un poco. Ahora, ¿de qué manera? Ya, otra, igualito, ¿no? Ejemplos como eso podemos encontrarnos en muchas cosas. De repente ustedes dudan, ¿no? ¿Tú crees que, no sé, en fin, bueno, otras preguntas no me surgen, pero en última, Kant, ¿cómo se reflejaba en Kant este agnosticismo? O sea, él decía de que o sea, la realidad no se puede conocer, ¿ya? No se puede conocer, o sea, lo que es no puedes conocer, ni por la razón ni por la experiencia. Y eso vamos a profundizar, o sea, la realidad no se puede conocer ni la razón ni por la experiencia, porque la razón muchas veces te engaña y los sentidos también. La razón de repente, ¿no? Alguien que tú lo ves tranquilo te diga, ¿no? Debe ser estudioso, porque se ve tranquilo, ¿no? ¿Y qué te dirían tus sentidos? Bueno, debe ser, ¿no? Noble, tranquilo, pero al final, ¿no? Es un maldito, ¿no? Entonces es de barrio todavía. Entonces, ¿qué sucede? Ni por la razón, ni por los sentidos lograste captar qué era al final. Entonces, una corriente agnóstica, ¿no? Por eso decían, o sea, no se puede ni por el uno ni por el otro. Entonces, si tú dices no se puede, ¿no? Conocer ni por la razón ni por la experiencia, al final, ¿en qué quedas? En un idealismo, que no estás afirmando nada. Al final, tienes que rebotar, ¿no? Algo subjetivo. Una corriente, en el fondo, idealista. Entonces, dice, a ver. Dice también, ¿no? Afirma que no, dice, a ver, considera insoluble el problema acerca de si existe o no una realidad objetiva. Afirma que nosotros no solo no sabemos cómo son las cosas en sí, sino que ni siquiera sabemos si existen. David Hume no quiere saber nada sobre las cosas en sí. El propio pensamiento sobre ello lo considera filosóficamente inadmisible. ¿Cómo es esto, jóvenes? Muchas veces, como la ciencia estaba avanzando aquel año, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, entonces, todo cuanto tú mirabas en la naturaleza, ya los fenómenos naturales, vamos a decirlo así, no podían ser interpretados por el hombre. O sea, tú te topabas con una planta, ya sea con un árbol, y tú no sabías de qué está compuesto. Y muchos de nosotros caemos en eso, ¿no? Por eso es que yo les decía la otra vez, ¿cuántos no habrán ido, pero no de un paseo a un recreo campestre, no habrán ido, ¿no? A un bosque, no habrán ido, ¿no? Al campo? Entonces, han visto flores, plantas, ríos, todo lo demás. Pero ¿alguno de ustedes se ha preguntado al menos de qué está compuesto? O sea, ¿por qué esta planta no es verde? O sea, ¿por qué está compuesto de esta forma? Entonces, por mucha vuelta que lo puedas dar, tú estando en el siglo XV, no logras entender esa planta. Es mentira, diría, no logras comprender.
Así sea una piedra, ¿no? ¿Qué será? Entonces, por eso David Hume decía, no se puede llegar a conocer las cosas. Y en última, ya no era su interés que se conozcan eso, ¿no? Por eso es una corriente agnóstica. No se puede llegar a conocer, pues. Ay, pero no se puede llegar a conocer. Y eso se refleja en la sociedad. Como no hay una filosofía fundamentada, científica, entonces tú no logras comprender la sociedad. No lo vas a lograr comprender. Y vas a perder el interés de saber cómo se estructura la sociedad. Entonces, y vas a interpretar a tu manera, a tu modo, y al final no va a resultar como interpretaste. Y ya, pues llegas a un agnosticismo, ¿no? No se puede llegar a conocer las cosas como son. O sea, llegar a esa situación. Jóvenes, yo les pregunto algo. ¿No se puede llegar a conocer una piedra? ¿No se puede llegar a conocer un árbol? ¿No se puede llegar a conocer al ser humano? ¿Qué me responden ustedes? ¿Sí o no? Sí, Sí, pero no se puede. llegar a conocer, profesor, pero no del todo, tal vez. Ya sí se puede llegar a conocer las cosas. A ver, ¿quiénes más dicen que sí se puede llegar a conocer la naturaleza del hombre? Bien. No se puede llegar a conocer del todo. Muy bien. No podemos llegar a ya no se puede llegar a conocer el extremo. Ujú. Muy bien. Bueno, jóvenes. Están filosofando como David Hume. Y eso es muy bueno. No se puede llegar a conocer. Incluso están filosofando como Kant. Cuando ustedes afirman, no se puede llegar a conocer del todo. No podemos llegar a conocer al extremo, ¿no? Entonces, están en esa corriente. ¿Producto de qué? Producto de que la ciencia todavía no está en su apogeo, pues es limitado la ciencia. Producto de eso, ellos están diciendo, pues no se puede llegar a conocer. ¿Con qué cosa? ¿Con qué, no? Microscopio, podías tú llegar a ver los pequeños, ¿no? Partículas, o con qué laboratorio experimental tú podías, ¿no? Saber de qué está compuesta una planta. No podías, no se podía llegar a conocer. Por el solo hecho de mirar, no se podía llegar a conocer. Por eso a la persona también no se le conoce, ¿no? Mirándole una vez, sino se le conoce cuando actúa, ¿no? Y tú le conoces conforme va siendo su amigo, si es bueno o es malo. Entonces, pero ¿cómo es que lograron comprender de qué está compuesto el árbol, de qué está compuesto la piedra, de qué está compuesto, ¿no? Distintas cosas en la naturaleza? Producto de un laboratorio no, que hacía experimentos, experimental. Ahorita hay laboratorios, hay clonaciones de corazón, o sea, ya han llegado a comprender, o sea, cómo podemos cambiar, ¿no? Un corazón, ¿no? Cómo podemos intervenir en el cerebro humano, de qué está compuesto el árbol, de qué está compuesto, de qué elementos está compuesto el agua, la roca. A estas alturas se ha logrado comprender aquello. Producto del avance de la filosofía materialista, porque la filosofía materialista empezó a comprender el movimiento, ¿no? De la naturaleza, de la física, ¿no? Y el movimiento de la sociedad. Empezaron a categorizarlo, a dar las leyes. Entonces, lo habían comprendido. La única forma que tú digas que esa persona es buena porque llegaste a conocerlo y confiaste tantas veces que no te dio la espalda. Entonces, esa persona para ti es buena y confiable. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos lograr comprender la naturaleza
estableciéndole leyes y categorías, ya, conceptos. Y la psicología tiene conceptos, ¿no? La geometría tiene conceptos. Aquellos que estudian las plantas, ¿no? Todo eso, o sea, la botánica, tantas cosas, tienen sus propios conceptos, ¿no? ¿Cuántas semillas no seleccionadas no hay, no? O sea, ¿cuántas semillas hay? Todo eso a estas alturas ya hay un avance total. Por eso es que no que con el viento nada más están sembrando, ¿no? En Japón, no sé, una cosa así. No se dan cuenta, no hay tubos nada más, ¿no? Tubos y lo ponen ahí, ¡pim! Solito, ¿no? Está creciendo, no hay ni siquiera tierra ahí, sino... Hay eso ya, Agroponía, entonces... profe. Ya ve, otros ya conocen, ¿ve? Que uno tan limitado en conocimiento, ocupado más en leer filosofía, pues. Eso me pasa, por estar ahí, ¿no? Entonces, por eso es que le digo, es que ya la ciencia ha avanzado tanto que el ser humano ya, pues, prácticamente está ahí, ¿no? Una plantita con otra plantita lo están, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Injerto, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ya hay. Desde el siglo XVIII, cuando el materialismo dijo, no, sí se puede llegar a comprender la materia y empezó a categorizarlo, a darle leyes, conceptos, la ciencia dio otro giro, ¿no? Y los científicos empezaron a martillar a la piedra, ¿no? ¿De qué está compuesto? Empezaron a martillar lo que es la naturaleza. Y en la sociedad, la filosofía empezó a darle leyes y transformar la sociedad. Entonces, a estas alturas, sí se puede llegar a conocer esa realidad, lo han conocido. Pero ¿cómo? Es una interrogante, jóvenes, que lamentablemente, bueno, salvo que también uno se equivoca, pero al llegar a comprender tanto así la naturaleza, o explicarte, ¿no?, cómo lo comprenden, entonces tal vez nuestras universidades o los estudiantes no tienen ese nivel de poder abrazar a esa dimensión su estudio, ¿no? Y explicar cómo es ese proceso, producto de cómo está la educación, ¿no? Porque la inteligencia del ser humano y el cerebro, ¿no?, es algo admirable, ¿no? Entonces, pero como no hay laboratorio en tu universidad, como te cierran el laboratorio, como te cierran tantas cosas, ¿qué cosa vas a hacer en la universidad, no? Que hay profesores que ni siquiera dominan eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te queda, no? Limitarte a lo que hay eso. Entonces, es un problema en nuestra educación. Por eso es que no estamos comprendiendo las ciencias naturales como tal, la química, todo física, todo eso tenemos que comprender, jóvenes. Ustedes tienen que llegar a comprender, ¿no? Vladimir Putin, ¿no?, es físico, todo, el presidente de Rusia, ¿no? Tienen preparación, ¿no? Harto preparación. Entonces, bien. Ahora, lo siguiente, teoría del conocimiento de los problemas de, ¿no? Teoría del conocimiento. Ya, el problema del conocimiento, esto es nociología. Estamos hablando de David Hume, él ha influenciado, ¿ya? Entonces, dice, el conocimiento humano se divide en dos tipos, el de las relaciones entre ideas y el de las cuestiones de hecho. El primero da lugar a la matemática, se basa en la razón, es independiente de la experiencia y permite alcanzar proposiciones necesarias. La geometría, como la matemática, la trigonometría, jóvenes, es algo que la razón te puede dar. Es la abstracción del ser humano. Porque, ¿qué es la trigonometría, no? Desarrollada, ¿no? ¿Qué cosa es la matemática? Cuando dices, toca ver la matemática. O agarra un número. Pero ese número puede ser una interpretación de cuánta cantidad de cosas hay en el mundo. Sí. O sea, a través de una ecuación uno mide, ¿no?, a cuántos kilómetros está el Sol de la planeta Tierra, ¿no? No, cuánto mide, ¿no?, la circunferencia de la planeta Tierra, ¿no?, a través de la geometría, o sea, cálculos matemáticos, ¿no? Pero jóvenes, eso, mira, yo te digo, tú de niño puedes comprender la matemática, o sea, con la situación de que, o sea, eh, podrás automáticamente saber si existe o no.
Porque cuando a un niño le dices, no, hay gente mala afuera, él te dice, sí, entonces, esa es la sociedad. ¿No? ¿Hay alguna gente buena? Sí, esa es la sociedad. Entonces te dice algo, ¿no? Pero cuando tú dices, ¿hay alguna matemática afuera? Ese niño, ¿no? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo estás diciendo, no? O te dirá que hablamos de sano, ¿no? Entonces, ¿hay alguna geometría afuera? No. Entonces, la única forma de que el niño comprenda la geometría y la matemática es de que se le enseñe. Y nosotros también, ¿no? Pero tanto el ángulo, los triángulos, existen en la naturaleza. Hay en la naturaleza. Entonces, eso dice, es un conocimiento anterior, ¿no? Que solamente por la razón podemos llegar a conocer. Entonces, como es un conocimiento anterior, identificas con la razón. Entonces, eso es lo que nos va a decir también Immanuel Kant acerca de ese conocimiento, como dice, o en poco con un conocimiento como si fuera innato, pero no es que el conocimiento propiamente esté en nosotros, sino que ese conocimiento también se refleja ya en los mismos fenómenos. Hay un conocimiento en la realidad, en los fenómenos, y la razón nos va a permitir identificar esos conocimientos, esos juicios, eso lo vamos a tratar con Immanuel Kant. Entonces, jóvenes, esa relación que yo les he dicho, ¿no? De que la única forma de poder interpretar la matemática sería en base, ¿no? A que todavía te digan algo, o sea, te hagan identificar. ¿Comprenden, jóvenes? La matemática para David Hume era anterior al conocimiento. O sea, la matemática no necesitaba de tu experiencia para que tú puedas conocer, sino eso a través de la razón, tú mismo podías llegar a comprenderlo. Entonces, era un conocimiento anterior a tu experiencia. Es lo que te quiere decir. Es un conocimiento de la matemática anterior a tu experiencia. A ver, jóvenes, esa ecuación, por ejemplo, nos diría, ¿no? El tiempo es un conocimiento anterior a nuestra experiencia. A ver, con tu experiencia identifica el tiempo, ¿no? Propiamente, o sea, como una abstracción, ¿verdad? Porque si tú no tienes estudio, ¿ya? No tienes estudio. Entonces, camina, ¿no? Toda tu vida, ¿no? Caminas como nuestros padres. Tú le preguntas qué es el tiempo, te va a decir, ah, las 12 y... ¿A qué hora están? Las 11:30. Así te va a responder tu papá o mamá, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué es el tiempo? No, eso es lo común. Pero el tiempo, si nadie te dice nada, tú podrás identificarlo. Entonces, esas cosas eran cosas a priori, no están en la realidad propiamente, sino ya son cosas, o sea, un juicio, conocimiento a priori, ¿no? Ese tiempo está ahí, antes de que la realidad esté. Entonces, antes de que tú existas, hay cosas que ya existen, como la gravedad. O sea, que son conocimientos sin tu experiencia. Entonces, eso es un poco lo que va, o sea, la forma de cómo es que están tratando o sea, están tratando de construir una filosofía. Entonces, jóvenes, decimos así. Para David Hume, su filosofía partía por el objeto cognoscente, o sea, por el objeto que se tiene que conocer. Ya partía por el objeto que se tiene que conocer. Entonces, no, empirista, pues, o sea, el objeto que se tiene que conocer. Para Kant era distinto. Y esta ecuación, por ejemplo, mira, para Kant partía por el sujeto cognoscente.
Para David Hume partía por, o sea, parte por el objeto cognoscente. El sujeto tiene que conocer el objeto. ¿Ya? Pero Kant decía el sujeto cognoscente, parte por el sujeto cognoscente, o sea que el ser humano es el único que puede conocer, o la razón. Mientras el otro decía, ¿no? Primero hay que tocar o hay que identificar ese objeto para poder conocerlo. Mientras el otro decía, no es necesario. Producto del razonamiento puede llegarse a conocer aquello. Jóvenes, a ver, respiren un poco. A ver, ¿se entendió esa parte o no se entiende? A ver, ¿se entiende? Más o menos eso. Sí, Ya, ya. Por ejemplo decía, ¿no? Ya, es conocible. O sea, es un objeto el cual nosotros vamos a llegar a conocer. ¿Ya? Lo que para Kant, no necesariamente partir por el objeto conocente, sino parte, Kant ya lo pone a la persona y su conocimiento en primer plano. Es el sujeto cognoscente. ¿Se entiende? Es el sujeto cognoscente para él. En pocas palabras, él nuevamente afirma que no se puede o no hay una realidad propiamente, ¿no? Que se pueda llegar a conocer. O sea, ¿no? La realidad propiamente no hay, o sea, no se puede llegar a conocer. Y el sujeto, ¿no? No puede llegar a interpretar como tal esa realidad, esa situación. Entonces, son dos cosas distintas, pero que van a la par. La cuestión es identificar, ¿no? Ese objeto. En cambio, David Hume busca ese objeto, ¿no? Que tiene que identificar. En cambio, buscar significa experiencia. En cambio, lo otro no. Lo otro, sin la experiencia, tú tienes que llegar a comprenderlo, ¿no? Sin la experiencia, tú tienes que llegar a comprenderlo. Entonces, no busca el objeto, simplemente busca que su razón comprenda esa realidad. Es como el que sabe cómo es un trabajo, por ejemplo, en esta ecuación, ¿no? O sea que David Hume nos diría, ¿no? Tú quieres saber cómo el pobre, ¿no? O con algo así, ¿no? O sea, el pobre, cuánto sudor o cuánto sufre al trabajar, entonces vaya hacia él. Y ya, bueno, ya sea en la fábrica textil, ¿qué está haciendo? ¿No? Todos los días, solamente está punzando una cosa, ¿no? O sea, está punzando, está tejiendo nada más, cosiendo, ¿no? Entonces, como está cosiendo, pareciera que no se cansa, ¿no? Está sentado y todo ese ritmo nomás, ese ritmo nomás, ese ritmo, ¿no? Y a él iría, ¿no? Mientras que Kant solamente desde el sillón analizaría eso. Y diría, pero no se cansa, ¿no? ¿Qué cosa que no es coser? ¿Qué de cansancio hay ahí? Nos diría, ¿no? ¿De qué se va a cansar? Está sentado. ¿De qué? Entonces, es distintas formas de analizarlo. Por eso, más adelante, los materialistas, para poder saber si se sufre o no en el trabajo, van a la fábrica a poder vivir con el pobre, ¿no? Y mientras los idealistas, no está sufriendo, ¿no? Además lo estamos pagando, ¿no? ¿Qué va a sufrir? Entonces solamente se dedica a analizar desde el sillón, mientras el otro va al lugar para comprender cómo se sufre, ¿no? Entonces,
Por ahí, ¿no? Por ahí es donde se va a distinguir ese análisis. Entonces, ¿qué va a hacer? Casi solamente desde el sillón se va a dedicar a poder comprender las cosas Kant. Sin embargo, va a admitir que hay un conocimiento, ¿no?, que viene de la experiencia, ¿no? Pero eso es un conocimiento, ¿no?, casi, ¿cómo se dice?, ¿no?, individual o particular, ¿no? No es un conocimiento universal. Por ahí también nos va a empezar a explicarnos. Ya, entonces, entramos a lo que es Kant, ¿no? La filosofía de Kant. Bien, Kant dice, juicio a priori y juicios a posteriori. Esa es una de las cosas que va a desarrollar justamente en este libro, ¿no? Crítica del cura. Entonces nos va a decir, ¿qué juicio viene a ser anterior a nosotros? O sea, juicio a priori es un conocimiento que no nace con nuestra experiencia, o sea, es una idea que no nace con nuestra experiencia, o sea, no es producto de nuestra experiencia. Recuerden que él va a coger ambas ideas o va a conciliar ambas ideas de los racionalistas y de los empiristas. Cuando dice hay un conocimiento a priori, es en cierta medida racionalista al afirmar que hay un conocimiento sin experiencia, o es un planteamiento empirista, cuando dices hay un conocimiento a priori o un juicio a priori. Cuando afirma que hay un conocimiento sin experiencia, ¿está siendo racionalista o está siendo empirista para ustedes? ¿Cómo dijo profesor? Cuando él menciona de que hay juicio a priori, o sea, juicio o un conocimiento antes de tu experiencia, o sea, no es necesario tu experiencia para que tú conozcas, ¿no? Eso vino antes ya. Entonces, cuando él dice, ese conocimiento vino antes de tu experiencia, ¿está siendo racionalista o está siendo empirista? Racionalista. Ya. A ver, ¿quiénes más optan Porque empirista es que por tú sabes a el partir racionalismo? de tu conocimiento que vas aprendiendo día a día. Eso es empirista. En cambio, racionalista es por la razón. Claro, muy bien. Entonces, bien, racionalista. Ahora, los juicios a posteriori, que solo pueden ser verdaderos si se hacen con comprobaciones. Este conocimiento sí ya viene producto de la experiencia. Entonces, los juicios a posteriori, ¿no? Al poder mencionar él que son conocimientos con experiencia, ¿es racionalista o es empirista? ¿Puede repetir? Empirista. Cuando él acepta que hay un conocimiento producto de la experiencia, entonces, ¿está siendo racionalista o está siendo empirista? Empirista. Empirista. Ya, muy bien. Está siendo empirista, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál es aquí lo que prima él? Recuerden que ya hemos dicho, él lo que resalta es el sujeto que conoce. Entonces, el sujeto se va a dedicar a identificar. Hemos hablado de las categorías. Pues bien, recordemos esas categorías con Kant, recordemos con Tomás de Aquino, o Kant, digo, con Aristóteles, y recordemos con Tomás de Aquino las categorías. Recuerdan categoría espacio y tiempo, movimiento, esencia, acto. ¿Recuerdan esas categorías ustedes? Pues bien, según el juicio a priori, esas categorías existen sin nuestra experiencia. Y esos juicios, ¿no?, se pueden entender desde la razón. Y en última, esos juicios son
categorías científicas. Entonces, la razón nos va a permitir conocer esas categorías, pero esas categorías son categorías a priori, o sea, que no nacen producto de nuestra experiencia. Entonces, ¿él qué te quiere decir? Muchas veces te quiere decir de que, jóvenes, pongámonos esta ecuación. Sabemos ahorita que ya hay un presidente que tiene que escoger desde el 6 de junio. Entonces, sea cual sea quien va a ganar, ya va a gobernar. Pero ponte que tú recién estás naciendo, ¿ya? Y el que va a gobernar ya 10 años. Entonces, tú cumplido los 9 años, ¿qué dices? Ah, el que está gobernando es él. Pero ese que estaba gobernando ya vino o ya estaba gobernando antes que tú tuvieras nociones de que eso estaba gobernando, ¿no? O sea, de que él está gobernando, o sea, ya estaba gobernando, sin que tú no sepas. Y cuando lo identificas, ella estaba gobernando, pero eso ya era anterior a tu experiencia. O cuando decimos, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Los fenómenos naturales. En el Japón, no sé qué año, 2002, por ahí creo, sucedió un tsunami, ¿no? Recordemos el tsunami. Entonces, son fenómenos naturales. Pero, ¿qué sucede? Esos fenómenos naturales se dieron. Después tú identificas ese fenómeno natural, pero es algo que no vino con tu experiencia, sino lo identificaste. ¿Cuántos de ustedes conocen, ya así, cara a cara se ha encontrado, ya cara a cara se ha encontrado, ya sea con un cocodrilo? Claro, ¿no? Con el Firulais casi constante nos vemos, pero a ver, cara a cara con el cocodrilo, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? O cara a cara con un león. A ver, ya que muchos varones, yo soy león. A ver, cara a cara, ¿quién? Nadie. A ver, nadie. Ya. Ya, en el zoológico dice. Ya. Muy bien. Mayra dice, en el zoológico se ha encontrado, ¿no? Ahí un león, no sé si un cocodrilo, ¿no? Ya, pero bien. Jóvenes. Ese cocodrilo, ¿qué te hace pensar a ti que es peligroso? ¿O que ese león es peligroso? ¿Por qué piensas de esa forma? Si solamente uno fue al zoológico, pero la gran mayoría ni siquiera tuvo contacto. ¿Por qué ustedes piensan así del cocodrilo? O ya podemos decir del león. ¿Por qué? Si ustedes nunca tuvieron una experiencia directa, ¿por qué piensan de esa forma? Ya. Entonces, jóvenes, diría Kant, un conocimiento a priori, el cual tú, sin necesidad, ¿no?, de haber tenido esa experiencia, prácticamente dices que es un animal carnívoro, ¿verdad? Lo que dicen acá, un animal malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando empieza a nublarse el cielo, cuando empieza, ¿no?, ya a oscurecerse, entonces, ¿qué dicen ustedes inmediatamente? Ya sea en la sierra, ya sea, ¿no?, en Lima, ya cuando empieza así, ¿no?, se nubla de un momento a otro. ¿A qué conclusión llegamos en ese momento?
Muy bien, va a llover. Pero ¿por qué llegas a esa conclusión? Porque hay un conocimiento a priori hacia ti. Entonces, las categorías eran un conocimiento a priori. La categoría como causa, esencia, categoría no como tiempo, esas categorías ya estaban ahí ya. Y podíamos nosotros identificarlo porque era un conocimiento a priori por la razón. Por la razón podíamos identificarlo, esas categorías. El tiempo, así te mueras, ¿no? Está ahí, en la materia. El tiempo está ahí. Entonces, según Kant, esos son conocimientos a priori. Ahora, que vengan producto de la experiencia es un conocimiento a posteriori. Es como cuando tú de niño te atreviste a agarrar, ¿no?, algo caliente, a pesar que te han dicho, está caliente, hija, está caliente, ¿no? Y tú con el afán de querer saber qué se siente, ¿no? Entonces, que sí, o sea, has querido comprobar. Entonces, ya, pero todo inocente de niño, lo has tocado, ¿no? A eso que está, o a tu olla, ¿no? ¡Ay! Te ha quemado, ¿no? Después, ¿qué dices? No toques a tu hermanita, ¿no? Te va a quemar. Y lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos contrastar si es que es o no es. Entonces, ya ese es un conocimiento ya con la experiencia. Ya, ese es un conocimiento que viene con la experiencia. Entonces, muchas cosas de aquí que podemos identificar, como algunos desastres, ¿no?, que pueden pasar, robos, eso ya viene fruto de la experiencia. Pero las verdaderas ideas científicas, las categorías vienen sin la experiencia. O sea, esas categorías no necesariamente no vienen con las experiencias. Entonces, los juicios a priori son juicios, ¿ya? Son juicios o conocimientos, productos no de la experiencia, sino que están ahí. Y son científicos porque son categorías. Mientras los juicios a posteriori son juicios producto de la experiencia. Ya, producto de la experiencia. Entonces, decimos así, el fenómeno es todo aquello que se presenta en nuestro entendimiento o en nuestros sentidos. Dice, la distinción entre fenómeno y fenómeno es clave a la hora de entender el sistema kantiano. Con fenómeno, Kant designa el objeto del conocimiento empírico y objetivo, lo que aparece o se muestra al sujeto que conoce, para aquello que conocemos sin que exista una transcripción material o sensible. Kant empleó el término noumeno, cosa en sí. Entonces, el noumeno, por tanto, es lo que no puede ser reconocido ni por la intención sensible ni intelectual. Entonces, el fenómeno es aquello que nosotros identificamos, ¿no? Producto de los sentidos. Es todo cuanto existe en la realidad y lo que está pasando. A eso le va a llamar Kant el fenómeno. Entonces, sería algo así el fenómeno. O sea, hay truenos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Hay relámpagos. O sea, ¿no? Hay relámpagos. Entonces, esos relámpagos suceden, ¿no? Eso es un fenómeno. O tornado, ¿no? Es un fenómeno. La eclipse mismo es un fenómeno. Entonces, los sentidos nos están describiendo esos fenómenos, ¿no?, que son objetivos, sí. Pero los sentidos nos están diciendo acerca de esos fenómenos que son objetivos. Y el no humano es algo que no se puede interpretar, que no se puede entender, ¿no? Algo que no se puede lograr comprender ustedes. Es como la gran pregunta, ¿no?, de si ya ha muerto, ya Alan, o sigue vivo, ¿no? Entonces, la pregunta es, está en incógnito, ¿no? Así afirma que ha muerto, lo otro, pero lo cierto es que ya no va a revivir, ¿no? Donde esté ya es una pieza muerta, y así ya. Entonces, de aquí 20, 30 años ya tiene que desaparecer, ¿no? Así no lo hayan matado, tiene que morir por la propia biología. Entonces, el no humano es algo que tú no puedes lograr comprender, ¿ya?
Entonces, si bien es cierto, ¿no? Tú puedes lograr categorizar el fenómeno, o sea, ¿no? Lo que está pasando, el fenómeno, mira, la realidad tú puedes lograr comprenderlo, o la naturaleza, pero sucede esto. Kant te dice, tú puedes lograr comprenderlo, pero a tu modo. O sea, la interpretación de la realidad, de la naturaleza, es la interpretación que el hombre comprende en sí mismo o para sí mismo. Pero eso que está interpretando para sí mismo no es eso que está en sí mismo. Ahora, profesor, ¿cómo es esto? Mira, nosotros decimos que esto es un celular. Abrir una plantita sería mejor, ¿no? Ya, es un celular, ya. Pero tú lo único que estás haciendo es poder decir que es un celular, o estás tratando de entender este celular con tu entendimiento, con tu razón. Pero probablemente este celular no es así. ¿Por qué? Porque nunca le has llevado o sea, porque no existen técnicos, así de sencillo, no existen. Entonces, mira, como no había ciencia todavía avanzada en el siglo XV, entonces tú el árbol podías comprenderlo según a tu criterio. Según a tu criterio. Pero más allá, el árbol será tal como yo logro comprenderlo, simplemente viéndolo, porque una cosa es comprenderlo ya o sea, en un laboratorio, y otra cosa es comprenderlo solamente viendo. Una cosa es andar por la sociedad sabiendo de la filosofía, de la economía, de la historia. Otra cosa es andar en la sociedad sin saber esas cosas. El que no sabe va a interpretarlo a su modo, sin ningún sustento científico. El que comprende lo va a interpretar científicamente lo que está pasando en esa sociedad. Entonces, Kant lo que está haciendo es interpretar a su modo sin experimentar ese árbol. Posteriormente, los científicos, ¿no?, de esa rama van a llevarlo a un laboratorio y lo van a descomponer todo eso y van a lograr comprenderlo. Notan esa diferencia, notan, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estás haciendo, Kant? Tú puedes interpretar a tu modo. Bien, interpretas a tu modo. Pero no estás logrando comprender qué es eso en sí. Porque ni la razón, ni la experiencia, ni los sentidos te van a decir lo que es. Como yo les decía, ¿no? Anteriormente, en el tiempo de Kant, surgió, miren la luna, ¿no? En realidad, ¿no?, la luna, ¿cómo se ve? Entonces te decía, la luna es hermosa, redonda, ¿no? Por eso me inspiro a escribirle una poesía, ¿no?, en esta noche oscura, taciturna, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tú te imaginas eso. Pero después los astronautas, ¿qué dijeron? ¿Cómo era la luna, no? No era como parecía, ¿no? Que era brillante, hermoso, circular, ¿no? Entonces, ¿qué hizo tu razón? Te dijo de que esa luna no era hermosa. Pero ahora, tus sentidos, ¿qué te dijeron? Que esa luna, pues, era circular, ¿no? Todo lo demás. Sin embargo, te has equivocado. Ni tu razón, ni tus sentidos, al final lograron llegar a una conclusión verdadera. ¿Ya? Entonces, igualito es, ¿no? Cuando tú empiezas a decirlo por tu razón, decir, ¿no? Ver, ponte, ¿no? Salga a la calle, tú mira el cerro, ¿no?, que conduce, o si estás frente al mar, mira hacia el horizonte, ¿no? Mira el horizonte. Entonces tú dirás, ¿no? Eso existirá, ¿no? El horizonte es eso que acaba, ¿no?, donde mi vista finaliza. Pero en realidad, eso te diría la razón. Pero los sentidos, ¿qué te dirían? ¿Qué habrá más allá? O sea, ¿no ves? ¿Qué habrá, no? Entonces, pero ni el horizonte existe, ni tus sentidos han dicho algo que es cierto, solamente se ha quedado con eso que habrá más allá. Entonces Kant te va a decir, no se puede llegar a comprender ni con lo uno ni con lo otro. Tú logras comprender la realidad.
Lo único que sí puedes hacer, dice, es comprenderlo a tu modo. Pero en sí, no lo vas a lograr comprender. Jóvenes, es una cosa de interpretación, pero ¿cómo se interpreta esto en la política? Kant lo que va a hacer es justamente ser una pieza más para esto de decir la libertad. Y él, ¿no? Con la razón va a empezar a guiar a esa libertad. Pero esa libertad se tiene que comprender para ellos como es libre. Entonces, pero por los sentidos, los demás tienen que entender la libertad de distinto modo. Entonces, nosotros entendemos de un modo la libertad, los ricos, pero los pobres que tengan otro tipo de libertad que nosotros le demos. Dos formas de concebir. Mientras la libertad para nosotros sí va a ser justo, para los pobres la libertad tiene que ser injusta. Entonces, la filosofía se interpreta en la realidad. No es que la filosofía anda en la nube. La filosofía está en la misma realidad, en la política. Entonces, de esa forma van a lograr aterrizarla. Entonces, jóvenes, eso es un poco la relación al cual podemos llegar. Entonces, el fenómeno es todo aquello que los sentidos nos permiten lograr comprender de ese objetivo, o sea, de ese que existe. Pero eso que existe no se puede lograr comprender ni por la razón ni por los sentidos. Lo único, como sujetos cognoscentes, podemos nosotros identificarlo a nuestro modo. Y lo vamos a identificar, sí, y lo vamos a categorizar. A eso le vamos a llamar una ciencia. Pero esa ciencia no tiene validez objetivo, sino solamente es una ciencia subjetiva, que no es real. ¿Ya? Entonces, de eso es un poco de lo que se trata la filosofía de Kant, conciliando todo eso, ¿no? Bien, inmediatamente, ¿qué dice? La estética trascendental. O sea, espacio y tiempo, matemática y geometría, ¿no? O sea, eso es una estética trascendental. O sea, las categorías, ¿ya? ¿Ya? Entonces, matemática y geometría. Entonces, producto de esto de acá, ¿no? Del espacio y tiempo, producto de eso ya nosotros nos podemos hacer una imagen de cómo es la realidad. O sea, teniendo las categorías y nosotros ya nos hacemos una imagen de la realidad. Entonces, si ya tenemos la categoría de espacio y tiempo, o de la forma, ¿no? Materia y forma, entonces, eso en el modo de poder nosotros comprender la realidad, se va a reflejar esas categorías. Entonces, la belleza vamos a interpretarlo producto de esas categorías que ya hay. ¿Ya? La belleza, la estética de las cosas. Sería profundizarlo eso también, jóvenes. La analítica trascendental es justamente lograr comprender las categorías, ¿no? Y hay ¿cuántas categorías hay? Comprender eso. Y la dialéctica trascendental es justamente, ¿no? Aquello que no se puede lograr comprender. La razón quiere alcanzar un principio absoluto, pero se aleja de la realidad. Metafísica, ¿no? Ideas trascendentales, yo, mundo y Dios. Entonces, eso ya podría ser, ¿no? Como dice, ¿no? La dialéctica trascendental, ¿no? Algo que nosotros vamos comprendiendo, dice, pero que nos vamos alejando de esa realidad. ¿Ya? Es algo así, sería un poco más leer. En sí, de lo que se trata es después de esto, leerlo, ¿no? O sea, leer y poder comprenderlo, pues. Entonces, eso un poco lo podría señalar ya, si es que hay alguna duda más, jóvenes. Hasta ahorita no busco, pues, o no, al menos no veo, ¿no? Profesor, la de esta. Quisiera que me detalles ya un mensaje, ¿no? Nada, hasta ahorita no hay inquietudes. No nos miren más allá de vernos como docentes, véannos también como un ser humano. Nosotros hemos pasado por tantas experiencias que de repente ustedes quieren saberlo. Y muchos que han pasado por nuestra misma experiencia, de repente, ya, se han rendido. Y los que hemos logrado batallar con eso, estamos aquí. ¿Cuántos nos han salido de la universidad? Entonces, mírennos también como un amigo, docente, un amigo, un ser humano el cual les puede transmitir experiencias personales o les puede transmitir experiencia de ideas. Pero entonces, confíen, ¿no?
pregunten. Saliendo de la clase, no, manden un mensaje, pregunten y resolveremos esas dudas, ¿no? Y ahora, después que acaban, ¿no? Ya postulan, ingresan, que se acabó la filosofía, ya, lo echamos, ¿no? Al olvido, ¿no? La filosofía es hasta siempre. Es la madre de todas las ciencias. Entonces, bien, las preguntas ya, quisiera un poco, ¿no? La última diapositiva, pero ya el tiempo siempre es un poco, o sea, ¿no? Traidor, vamos a decir. O sea, el tiempo es algo que no te perdona. Vamos a irnos a la pregunta, si no, nuevamente vamos a quedarnos en eso, ¿no? A ver, ¿puedes presentarlo nuevamente? Las disculpas también, Nicole. Como digo, he ido, ¿no? A hacer mantenimiento a mi laptop y ya, pues, todo está eliminado, ¿no? La aplicación que tenía, tampoco no la tengo. Bien, aquí vamos a ir. Explicando. A ver, ya. Las verdades de la física son, según Kant, o sea, ¿dónde está la verdad? Yo les había dicho, ¿no? ¿Dónde ya? ¿En qué conocimiento? ¿A priori o a posteriori se encuentran las categorías? ¿En cuál de los conocimientos? Muy bien, ¿no? Ya, sin dudarlo, ¿no? Ahora todos llegan a esta alternativa. ¿En cuál era? Ya, era un conocimiento a priori, muy bien. A ver, dos. ¿En qué libro? Dice, en el libro de Crítica de la Razón Pura se aborda el tema de la ciencia, ¿no? La metafísica, la ética, la física, el conocimiento. Ya aborda el conocimiento. Aborda el conocimiento. Y eso, ¿no? ¿Cómo la lógica, van a entender ahí, cómo se interpreta la lógica totalmente? Ahora, 3. De acuerdo a Kant, conocemos de las cosas lo que hemos puesto en ellas. Es decir, conocemos solo cómo se nos aparecen las cosas, pero es imposible conocer. ¿Cuál sería? A ver, un poquito bájalo más. No lo estoy viendo. Dice, no, de acuerdo a Kant. A ver, masito. Pues, a ver. Ya, ahí está. De acuerdo a Kant, conocemos de las cosas lo que hemos puesto en ellas. Es decir, conocemos solo cómo se nos aparecen las cosas, pero es imposible de conocer. ¿Qué cosa vendría a ser aquello que es imposible de conocer? ¿Qué cosa ya no se puede conocer? ¿Qué es lo que ya no se puede conocer? Hemos hablado del fenómeno y del neumeno. ¿Cuál de los dos no se podría conocer? Ya, muy bien, la E, el neumeno. El neumeno es aquello que ya no se puede conocer. Hemos dicho, no, es lo que no se conoce. Bien, ¿en qué libro? Dice, en el libro Crítica al Juicio se aborda el tema de, a ver, en el libro Crítica al Juicio se aborda el tema de, ya, ahí se aborda el tema de la razón, es la serie, juicio, pero ya no, se supone juicio, razón. De acuerdo a Kant, lo único bueno que puede existir es, ya, lo único bueno que puede existir es, a ver, lo único bueno que pueda existir es, a ver, no, a ver, la 4, jóvenes, a ver, la 4, viene a ser, no, crítica al juicio, se aborda el tema, a ver, sí, es la belleza, ¿no? En la crítica al juicio, ¿no? Que se aborda la belleza. Porque las categorías ya están ante el joven, mira, es como decir, si todas las categorías ya son anteriores, entonces, ¿qué te queda a ti? Aceptar esa realidad con esas categorías. Entonces, tú abordas esa realidad, ¿no? Y en crítica al juicio que está haciendo, está abordando esa realidad. Está abordando la belleza de esa realidad. Ya dice, lo único, de acuerdo a Kant, lo único bueno que puede existir es, a ver. Sí, es la E, a ver, es la E, la buena voluntad. Ya, eso es lo único bueno que puede existir. Pero ¿cómo tú llegas a esa buena voluntad? Logrando identificar las categorías. Entonces, las categorías ya te van a hacer optar una cosa buena, ¿no? Ya, pues, ya no vas a errar ni nada. En un inicio de la postura filosófica de Kant, ¿fue? Eso es lo que yo un poquito estaba indagando, ¿no? En un inicio la postura él es una combinación de racionalista y también es una combinación, o sea, y empirista, ¿no? Entonces, en un inicio, ¿qué fue?
fue racionalista. Ahora, cuando dice, en un inicio fue racionalista, que después que cambió a ser empirista, no. Él tiene una filosofía, ¿no? Criticista, escéptica, ¿no? O sea, por no decir agnóstica, ¿no? O sea, el escéptico no cree. El escepticista niega y duda, ¿no? Entonces, la filosofía criticista, ¿qué cosa era? Voy a criticar a ambos. O sea, ¿qué es la filosofía criticista? Estoy criticando, pues, a ambas corrientes y estoy planteando. Entonces, en última instancia, su filosofía es racionalista y es idealista de él, ¿no? Pero ahí dice, postura de la filosofía de Kant fue, en un inicio, ¿cuál fue? O sea, después que cambió, o sea, lo que te quiere decir es después cambió, no, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero dentro de eso todo, ¿no? Si habría aquí criticista, ¿no? O, ¿no? Agnóstica, marcaríamos eso, ¿no? Ya, porque eso fue lo que, en última, ¿no? Marcó su filosofía, pero como hemos dicho, él parte por el sujeto cognoscente, entonces él es un racionalista, ¿no? Entonces la A podríamos marcarla ahí. Ya, continuamos. 6 vendría a ser 7. Para Kant, dice, ¿no? La razón puede acceder a las esencias, el entendimiento se basa estrictamente en la experiencia, el conocimiento depende del objeto, la razón solo puede acceder al fenómeno, la sensibilidad es responsable de los juicios, la sensibilidad es ¿cuál es? Para Kant, la razón no, a las esencias no, ya hemos dicho, no se puede conocer ni por lo que, nada, no, esencia es conocer, no se puede. El entendimiento se basa estrictamente en la experiencia sensorial, no, Kant dice dos tipos de entendimiento, conocimiento a priori y a posteriori. El conocimiento depende del objeto, el conocimiento depende principalmente del objeto, no hay categorías anteriores. La razón solo puede acceder a los fenómenos. A ver, claro, ¿y la sensibilidad es el responsable de los juicios? No, no, más es la de la razón solo puede acceder a los fenómenos, ¿no? O sea, los fenómenos, pero no lo puede explicar como tal. Según Kant, siguiente, ¿no? Según Kant, las categorías son puros del entendimiento, las formas a priori, ya, hasta ahí sí, categorías son a priori, ¿no? O trascendentales del entendimiento. A ver, después que vienen los niveles más importantes, ya, características del no bueno, no, a ver, conceptos puros del entendimiento, las formas a priori, entendimiento conjunto de los niveles más importantes en que podemos dividir la realidad, lo sensible y lo inteligible, producto de un aprendizaje que tiene el hombre, categorías del nombre, no. Entonces, es la primera, ¿no? Los conceptos puros del entendimiento, o sea, ya son categorías, o sea, ya son cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Son categorías ya. Bien, 9, según Kant, a ver, 9, vendría a ver la 9. ¿Qué nos dice? 8 estamos, ¿no? No, claro. Según Kant, ¿cuántas fuentes de conocimiento hay? Bien, ahí yo creo que pueden afirmar ustedes, ya nos hablan. Según Kant, ¿cuántas formas de conocimiento hay? ¿Cuántas formas hay? ¿4, 5? ¿Cuántas hay? A ver, ¿cuántos son? A ver, ¿están respondiendo? Chat, a ver el chat. 0. 8. Ahora, el no participar y no marcar las claves significa aquello, ¿no? A ver, entre la C y la D, ¿cuál sería? A ver, agrande nuestra pantalla. Entre la C y la D, ¿cuál sería? Nicole, a ver, agrándale un poquito más. La C. Ya. A ver, la C. Judith, la C. Muy bien. Ahí, ahí. Ya, se nota que van a ingresar a lo que están optando, jóvenes. Ya, es, claro, la C, ¿no? Lo que han dicho la C ya han ingresado ya. Ya no duden. Ya, bien, sensibilidad y entendimiento. 2, pero no había más, ¿no? Entonces, bien. Ya te le estoy dando mi palabra, ya está. Sí, sí, sí. La filosofía de Kant es, ¿cuál es? Idealista, ¿no? Empirista, criticista, racionalista, idealista, empirista, ¿cuál es? La filosofía de Kant, en última instancia, ¿cuál es? A ver, ¿quién responde esto? Ya listo. Ya no, ¿para qué? Ya no debería estar en la academia, ya debería ya estar esperando la hora del examen. A ver, la filosofía de Kant es
Guíanse por su libro, jóvenes. Y aquí el libro nos menciona, guíanse por ese libro. Uf, sí, a ver, no les voy a dar la alternativa, ya, pero bueno, ya les voy a dar el tiempo. Entre la D y la E. Entre la D y la E. Ya, a ver, Judith Balboa dijo la E. A ver, ya voy a responder, no sé, voy a responder y ustedes, mucha Sí, van a decir. Ya entre la D y la E, a ver, va a la 2, 1, 2 y La D. 3. A ver, ya. Es la E. Ya. Es criticista. Criticismo, la filosofía, ¿no? O sea, crítica, criticismo le dice él, ¿no? O sea, porque critica ambas corrientes, ¿ya? La filosofía es como su filosofía en sí, ¿qué filosofía? Criticista, pues. Pero ahora, si no hay esa alternativa, ¿no? Entre el racionalista e empirista, eso ambos, entonces combinan, ¿no? Ya, ¿no? Racionalista, idealista, aunque se lo ponen, pero racionalista, idealista, idealista, empirista, tampoco, ¿no? Una de dos de estos, racionalista, empirista, en última ya, podemos decirlo racionalista, ¿no? En última ya, pero si es que esto, el criticista, es su filosofía, ¿no? Salvo ahora, en algunos exámenes, ¿no? A veces, escucha, y esto también, ¿no? Ay, está elaborado mal, pero ya, bueno, no creo que ya lo falle ya bajo la lógica, ustedes podrán decirlo, ya. 11, la postura de Kant reconcilia las corrientes, bien, ahí sí, mira, los que no han adivinado la primera y los que puedan esto lo hacen, ya, listo, ¿no? Ya, ingresan. A ver, jóvenes, la 11, postura, dice, ¿no? La postura de Kant reconcilia las corrientes de, a ver, pues asegúrense de la universidad. La postura de Kant reconcilia las corrientes. Ya, asegúrense, con esto, ya, a ver, han escrito, a ver, dice, la 11 viene a ser, bien, a ver, otros dicen la B, a ver, de una vez participen jóvenes, ya, hay que si ya están en hora cero, ya, no, que mañana el examen es así, ¿no? Estudiando porque ya mañana es el examen. Ya, ¿cuál es? A ver, ¿quién? Solamente uno nomás ha participado, ¿no? Uno nada más. La Uno ha B. dicho que es la B. Uno dijo eso. A ver, ¿quién? Hay dos, la B. ¿Quién más? ¿Quién más está diciendo? La B. Sin plagiarse, sin plagiarse. Ya, ya. A la una, ya cerramos. A las dos y a las tres. Ahora, a ver, ¿cuál vas a marcar? ¿Qué opción vas a marcar? A ver. ¿Cuál es tu opción? ¿Seguro? Ya, muy bien, pues, muy bien, no hay que ser escépticos, tenemos que, esto o lo otro, ¿no? Tenemos que posicionarnos, tomar posición por uno. Ya, bien, es la B, jóvenes, ya tienen su ingreso, al menos por las preguntas filosóficas, ¿no? Ya no hay errores. Ya, Kant responde a temas de jóvenes. Desde ese momento para adelante, la cuestión es el problema entre la C y la D. ¿Cuál es? La discusión es fundamentalmente un problema, ¿ya? Ay, ay, ay. Ya marcaron la D. ¿Quién más? Entre la C y la D. Bueno, entre la C y la D. La D, entre la C y la D. La D. Un problema nociológico. Muy bien. Eso es la discusión. No duden cuando se dice ya. Ya, a ver, nuevamente. Bien, también, no están mal, jóvenes. Me dan ganas de enseñar cuando están así. Nos vamos a pasar, creo que más rápido. Ya, seguimos. Más abajo, a ver. Ahí está, y justo, todavía no, ahí está la pregunta. Según la nociología, de esto todavía no, ahí pregunta y todo. Según la nociología kantiana de la realidad, solo conocemos lo que no es dado, es decir, lo que nos es dado, es decir, ¿qué cosa conocemos? A ver, lo que nos es dado. Más no, ¿qué cosa nomás podemos conocer? Pero conocer bajo nuestro entendimiento, jóvenes. A ver, ¿qué cosa es lo que podemos conocer bajo nuestro entendimiento? Ya, si esto lo hacen,
Mejor váyanse a estudiar al extranjero, ¿no? Yo creo que aquí ya mentira. A ver, ¿qué cosa es aquello que el entendimiento puede llegarnos a hacer entender? ¿Qué cosa era? Ya, entre la D y la E, a ver, ¿cuál era? Ya, a ver, ya, a ver, mira, marquen de una vez a la 1, D, entre la D y la E. La D dice fenómeno a la cosa en sí, la E materia a la forma. ¿Cuál es? Según la noción kantiana de la realidad, solo conocemos lo que nos es dado. Es decir, ¿ah? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La E o la D? A ver, jóvenes, recuerden, bueno, solamente hay dos cosas. Ahí ya no hay materia, no entra nada de materia, todo eso entra, ¿no? Más adelante ya. Solamente se habla en Kant fenómeno y noumeno. Fenómeno y noumeno. Fenómeno y noumeno. Nada más. ¿El noumeno se puede conocer? El noumeno es algo que no se puede conocer. Ese es el noumeno. A ver, y el fenómeno es algo que se puede conocer, sí, bajo el criterio nuestro, ¿no? Bajo el entendimiento nuestro. Bien, es la D, jóvenes, pero bueno, esta pregunta estaba estrictamente para otro país. Ya, a ver, entonces fenómeno, la cosa en sí. Bien, recuerden, ¿no? Fenómeno, noumeno, fenómeno, tanta cosa, así tienen que andar. En la crítica de la razón práctica, Kant diferencia una moral autónoma de la heterogénea, siendo la primera basada en, a ver, que se basa en la exigencia de la para hacer el bien. A ver, 14. Esto no, a ver, jóvenes, a ver, pero un poquito, a ver, dentro de, a ver, ¿qué opcióncito les puedo dar? A ver, dentro, a ver, imperativo. Ya. A ver, entre la A y la B, ¿por cuál optan ustedes? Ya, otros optan por la A. A ver, ya entre la A y la B, ¿por cuál optarían? Ya, todos bien. No copien, no copien. No copien. Ya, jóvenes, es la B. Pero no se preocupen. Yo mismo ahí tengo el error, porque esos temas todavía no les he abordado. No se preocupen de esa parte, ¿no? Ya, jóvenes, eso sería. Más bien hay una preguntita, ¿no? Podemos terminarlo todo, pero bueno, algo resolutivo sería, ¿no? Ya, hay sus exámenes, ¿no? Ya, sus exámenes. Si en caso quieren seguir resolviéndolo, ¿no? La siguiente clase, si consideran que hay que acabarle, entonces ya, o están resolviendo, ¿no? Toman captura y lo resuelven en su celular, me pasan, profesor, es esto, y ahí yo les envío, pues, no. Entonces así, a lo sucesivo podemos practicar eso. Bien, jóvenes, ahí tienen un examen, disculpan la demora, eso sería el día de hoy, espero que algo haya quedado, jóvenes. La verdad, este tema no es sencillo, ya contestarán en la universidad, ¿no? Si salen de la forma sencilla los van a enseñar, pero bueno, se hace el intento, ¿no? Ya, bien, allá, entramos más temprano en la siguiente clase, ya podría ser también, pero ¿qué sería lo más temprano? Porque creo que acaba ahora excepto el profesor. Jóvenes, eso sería, ¿no? Suerte con el examen, ahí tienen un examen, ya está preparado, 5 preguntas, ya si sacan buena nota, jóvenes, ya no se preocupen más, ya no duden que van a ingresar, ya no hay duda, ya afirmen, ya tienen que afirmar, sí se puede, esa es la cuestión. Bien, jóvenes, chao, hasta la próxima.